soy Rosana Aro Norabuena, alumna del 10º ciclo de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener. Hablemos hoy día sobre el RCP. Es un tema muy interesante, es un tema muy complejo a la vez, ¿no? Pero para quienes lo practican es algo muy importante saber manejarlo y en qué momento manejarlo. Para esto, para esta exposición, se ha hecho la revisión de estos últimos artículos, también de esta última edición del libro de reanimación neonatal, ¿no? Como podemos apreciarlo, lo pueden también hacer una revisión al respecto. Tienen muy buenas evidencias al respecto. Y hay cambios, sí, se siguen algunos pasos en concreto como antes, y los cambios son definitivamente en beneficio del neonato. El plan de esta exposición es aprender algo de reanimación neonatal, ¿no? Aquí, como menciono, está la publicación de Pediatrics de enero de este año, la publicación del Dr. Schweiss de abril de este año, y está también la publicación del Consenso Europeo de Reanimación de abril de este año, lo más reciente en realidad. Bien, aquí revisaremos diferentes versiones de reanimación neonatal en el mundo. Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda el flujograma de la Academia Americana de Pediatría, ampliamente conocido por todos, ¿no? Y al lado derecho el Consenso Europeo, que lo iremos viendo por parte según vayamos avanzando. Ahí lo pongo como para tener conocimiento o noción sobre lo que son las evaluaciones, ¿no? Y las medidas que pueden ser necesarias en rectangular y en rombo las evaluaciones. Hay algo muy importante que debemos de saber. Si vamos a hacer la reanimación, tenemos que hacerlo bien, porque aunque es poco frecuente que se realice un RCP, 1 en 1000 o 1 en 12.000 casos, si lo hacemos mal, el perjudicado va a ser el recién nacido, porque se va a morir. Así de simple, el bebé se va a morir, ¿de acuerdo? Aquí es importante iniciar como la preparación para la reanimación. ¿Cómo empezamos una preparación para la reanimación? Pues es importante, número 1, consejería con los padres. Número 2, una reunión con el grupo de trabajo. Tenemos que conocernos. El grupo de trabajo que va a realizar el RCP se tiene que conocer antes de iniciar este trabajo. El otro importante también es el checklist de todo el equipo que se va a necesitar. No se puede buscar en el momento de un RCP si está funcionando bien el ambú o si es que nos faltó la hoja del laringoscopio o si es que no prendió el foquito del laringoscopio. Todo esto tiene que estar bien equipado. No se puede tomar a la ligera, no se puede hacer este tipo de situaciones. Ahora, hay algo importante cuando uno inicia la reanimación, para hacernos las 4 preguntas que aparecen en todas las guías, y yo sé que todos los conocemos de manera general. Número 1, ¿cuál es la edad gestacional? Esta nos va a direccionar qué tipo de neonato vamos a recepcionar y cómo va a ser nuestra actuación. La siguiente, va a ser cómo es el líquido amniótico. ¿Es un líquido claro? ¿Es un líquido amniótico? Eso también es muy importante. Lo siguiente es, ¿existe algún tipo de factor de riesgo, ¿no? Tanto maternos, tanto neonatales, ¿hay algún factor de riesgo? Quizás es un prematuro, ya es un riesgo, o es un gran macrosómico, también es un riesgo, ¿no? Y el siguiente es, el último que ha salido, es cuál es el plan del manejo del cordón umbilical. Estos son las 4 preguntas que nos tenemos que memorizar y a la par saber cada uno qué significa para poder actuar como se debe de actuar ante una reanimación de neonatal. Miren, aquí justamente estoy colocando los factores preparto, los factores intraparto, los más conocidos, ahí lo podemos visualizar.
y todo ello son lo que implican, pues, factores tanto paternos y neonatales, ¿no? Y ahí lo pueden hacer un revisado de todo el listado que aparece. Del mismo modo, aquí estoy colocando la preparación para la reanimación. Es importante que conozcamos qué cosa es lo que yo tengo que hacer para hacer una reanimación neonatal. Lo primero que tiene que estar en nuestra mente es calentar, caliento, todo, tengo que tener toallas calientes, mantas calientes, calentar. Lo segundo es despejar la vía aérea, despejar la vía aérea. Lo tercero es ventilar. Lo cuarto es oxigenar. Lo quinto es intubar. Y lo sexto es pensar en una medicación. Y para esto tenemos el listado de todo el equipo para un RCP neonatal, ¿no? Tenemos a la izquierda, tenemos la bandeja con todos los equipos de insumos que se vayan a requerir para realizar un RCP. Del mismo modo, aquí tenemos la evidencia, ¿no? Que el número, por ejemplo, la evidencia, ¿cuál es? ¿Qué dice la evidencia respecto de estos primeros pasos que vamos a hacer? La evidencia nos dice que si el cordón umbilical, que si el niño es prematuro y no requiere reanimación, puede esperar el clampeo o complaje 30 segundos en adelante. Pero si es un recién nacido a término, también se puede esperar 30 segundos, si es que está bien. Lo tercero que dice la evidencia es, pero si es que es un recién nacido a término o pretérmino y requiere una reanimación, no hay suficiente evidencia para saber cómo es el clampeo del cordón en realidad, pero entonces no debemos hacer el clampeo porque no hay evidencia. Pero el metaanálisis que apareció el año pasado, el 2020, ¿no? Menciona que cuando uno ordeña el cordón umbilical en menores de 28 semanas, hay el riesgo de hemorragia intraventricular, por lo cual no se recomienda el ordeño del cordón en menores de 28 semanas. Eso es lo que está recomendando, es lo último, ¿no? Del mismo modo, pero ¿qué dice las recomendaciones europeas al respecto? Ellos dicen, ¿no? Si no vas a reanimar al niño, no pueden esperar el plan, o sea, es lo mismo que lo otro dice, pero el cordón hasta 30 segundos, pero si vas a reanimar al niño, lo puedes hacer con cordón intacto. Para los europeos esto es seguro, pero si no lograste el cordón intacto, podrías hacer el ordeño del cordón, pero en mayores de 28 semanas. Ya dijimos que menores de 28 semanas, ¿por qué no el ordeño del cordón? Por otro lado, miren, este cuadrito, esta es una revisión muy interesante de la doctora Catherine Children, que publicó en el 2019. Entonces, en los estudios o en los resultados clínicos de la Duley o de Catherine encontraron que no había ninguna diferencia, pero que en este momento hay 6 estudios, ¿no? Que dentro de poco saldrán los resultados para reanimación en cordón intacto en los niños a término y prematuro. La primera publicación que tenemos a la izquierda de esas 6 en NEPCOR 3, ¿no? ¿Qué dice? Que con cordón intacto mejora la saturación, mejora la puntuación del Apgar y no hay consecuencias negativas. Por tanto, la conclusión de estos estudios es que hacer reanimación con cordón intacto es tremendamente provisorio. ¿Por qué? Porque significa que para los siguientes consensos vayan a tenerse como prioridad un cordón intacto en algunas indicaciones ya obviamente dichas, ¿no? Ahora, ¿han hecho reanimación con cordón intacto alguna vez? Por supuesto, miren, aquí estos estudios, aquí hay una revisión interesante de obstrucción de la vía aérea, donde nace un niño y está conectado al cordón umbilical intacto y le hacen traqueostomía. Para esto hay un reporte de 28 casos en el 2019. Pero, ¿qué pasa si se deja al paciente con cordón intacto y se ventila antes de clampar el cordón? Aquí, miren, hay un metaanálisis del 2018 en Cochrane. No hay evidencia ni en contra ni en favor, pero hay una publicación en el 2019 de hernia diafragmática, donde el niño nace con hernia diafragmática, uno lo adapta con cordón intacto y lo intuban estando con el cordón intacto. Y esto es factible y es seguro. Y valgan verdades, en realidad, de todas las revisiones, esto puede ser un buen futuro para estos pequeños. Iniciamos, nace el bebé, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos iniciales para una reanimación? Pues aquí lo tenemos. Nace y nos hacemos las 3 preguntas que debemos de saberlo. ¿Es un nacido a término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora?
Si es a término, tiene buen tono, respira y llora, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perfecto, hacemos los pasos normales, que es calentarlo, secarlo, estimularlo y posicionarlo, ¿no? La vía aérea, y succionar si es que es necesario, ojo, y el contacto piel a piel con la mamá, que no debe de faltar. Eso es importante y fundamental. Ahora, ¿cuál es el respaldo o la evidencia frente a esto? La evidencia nos muestra pues que toca mantenerlo en una temperatura ideal, ni la hipotermia ni la hipertermia. ¿Por qué? Porque debe ser, ya que son estas igual, ambos extremos son dañinos para el recién nacido. Hacer contacto piel a piel, manejar la temperatura, tomar la temperatura a los niños más pequeños, y se debe de colocar bolsas plásticas. En este caso, en países como los nuestros, se usan las bolsas plásticas, o algo también que caliente, como un gorrito, ponerlo en la cabeza, que es por donde hay la mayor pérdida de calor, o mantas térmicas, ¿no? Como lo menciono, en países con recursos limitados, como por ejemplo en nuestro país, se usan las bolsas plásticas para envolver al bebé, en menores sobre todo de 32 semanas. Miren, ¿cuál es la posición ideal para mantener la vía aérea permeable? Pues aquí tenemos la posición de olfateo, que tiene su lógica. Aquí es donde se puede alinear estas dos posiciones, ¿no? Y la vía aérea queda en posición normal para realizar una reanimación adecuada y una reanimación óptima. Miren las imágenes, cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. No hacer una hiperextensión, tampoco hacer una flexión. Lo ideal es la posición en olfateo. Si fuera necesario, en estos últimos revisiones, si fuera necesario, eliminemos las secreciones de la vía aérea. Recordemos, aspirar primero la boca y luego la nariz. Es decir, la mnemotecnia, B antes que N, solo en el caso que sea necesario. Y esto está en los últimos consensos que han habido. Aquí, ¿cómo evaluar al recién nacido inmediatamente después del parto? A ver, ¿qué sucede si el recién nacido no está vigoroso o es un prematuro? Tenemos alternativas, que por lo menos inicialmente es calentar al paciente, permeabilizar la vía aérea, eliminar las secreciones, y si fuera necesario, secar y estimular al mismo tiempo. ¿Correcto? Es lo mismo que estoy mencionando. Recordar estimular la planta de los pies y frotar no muy vigorosamente el dorso del bebé. Recordemos que tiene una piel y una piel frágil. No debemos de frotar vigorosamente, porque podemos dañar y estresar al neonato en vez del beneficio. Los métodos aceptables de estimulación, ahí lo estoy colocando, ¿no? Para secar y para estimular. Todo tiene evidencia, estamos en una época de evidencias. No es que a Rosana le gustó o a tal persona le gustó, todo está en evidencia. ¿Qué nivel de evidencia se tiene con esto? No se succiona de forma rutinaria a los recién nacidos. ¿Por qué? Porque les causa daño, según los metaanálisis que lo voy a mencionar. Solo si se da ventilación con presión positiva, solo ahí se debe aspirar. Y ahora, los recién nacidos no vigorosos con broncoaspiración de meconio, según la MSF, no hay evidencia, a menos que haya secreciones en las vías respiratorias, ¿no? Sería la única forma de aspirar. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si el niño no está vigoroso? Ojo, no se hace la laringoscopía y se aspira como antes. No tiene recomendaciones en este momento. Y el último metaanálisis del 2021 recomienda no hacerlo. Recuerda que todo niño que está con broncoaspiración de meconio, vigoroso, no vigoroso, se debe de realizar el RCP común y corriente. Ahora, ¿cuál es la recomendación frente a esto? Si se realiza el RCP en atérmino o pretérmino, es importante monitorizar con un EKG. Es lo ideal y es lo último que están que es la recomendación, ¿no? Usar un EKG idealmente para una monitorización. Bien, ahora, ¿cómo evalúa la respuesta del recién nacido a los pasos iniciales?
¿Cuál es Hay una mnemotecnia que es refresco. ¿Cómo evaluamos si la frecuencia cardíaca está yendo bien? El estetoscopio, si bien es cierto, nos ayuda, así como el pulso del cordón umbilical o un pulsoxímetro, ¿no? O un EKG con los tres electrodos, el rojo, el blanco y el negro, como podemos ver en las imágenes. Estos tres son fundamentales e importantes y cada uno tiene su momento. Pero si la pregunta es, ¿cuál es mejor? Pues esa respuesta lo dio Johnson, ¿no? En el 2020 y dice, si tú utilizas la auscultación y la palpación, ¿no? Es rápida, pero tiene falsos positivos, ojo, pero si utilizas pulsoximetría o EKG, electrocardiografía es superior a mostrar los signos vitales. ¿Cuál es el problema? Que se demora un poquito. Por ello, es importante iniciar auscultando al recién nacido mientras se va colocando el EKG y el pulsoxímetro en la mano derecha. Recordemos que la pulsoximetría en recién nacidos es preductual, porque hay mejor oxigenación. ¿Qué sucede si el bebé nace cianótico, pero tiene buena frecuencia cardíaca? Ahí estamos. En el algoritmo podemos ubicarnos, ¿no? ¿Qué sucede si el bebé nace cianótico, pero tiene buena frecuencia cardíaca? Entonces toca posicionarlo, despejar la vía aérea, monitorizar su saturación, y si es el caso, como lo digo, el EKG es lo fundamental, lo ultimito que están proponiendo en los últimos consensos, y colocarle oxígeno suplementario y considerar el CPAP. Me pregunto, o se preguntan, ¿qué es el oxígeno suplementario? Pues es el oxígeno a flujo libre, ¿no? Es el oxígeno a flujo libre que se puede hacer con la tubulatura, podemos observar, ¿no? De la manguerita de oxígeno a flujo libre con la mascarilla de anestesia, en la figura A, por ejemplo, con la mascarilla de anestesia, pero no se coloca directo en la piel. Ojo, podemos ver la imagen. También se puede hacer con la pieza en T o el neopuff. Con el reservorio del Ambú, también por ahí podemos dar oxígeno a flujo libre. No tiene contacto directo, eso es el oxígeno a flujo libre. Ahora, ¿qué hace si el bebé respira con dificultad o presenta baja saturación de oxígeno persistente? Claro, en los niños que están con dificultad respiratoria y baja saturación persistente, lo ideal es darles CPAP. Y esto se ofrece con la máscara de reanimación de anestesia o con la pieza en T, como también vemos en la imagen. Pero miren el sellado, observen, es importante que vean el sellado. Cuando estoy dando para CPAP, ahí sí lo puedo hacer, a flujo libre no. Ahora, ¿qué pasa, ¿no? Después de los pasos iniciales, ¿qué es lo que debe hacer si el bebé no respira o su frecuencia cardíaca es baja? Esa es nuestra pregunta, ¿no? Estoy frente a apnea. Hay una frecuencia cardíaca menor de 100. ¿Qué pasa si el bebé tiene apnea o boqueo o lo que le llaman los americanos el famoso gasping o una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto? Perfecto. Ese bebé lo que necesita es ventilación a presión positiva. Inmediatamente hay que darle BPP, monitorizar la saturación y, obvio, y monitorizar con EKG. Eso es lo ideal. Esas son las indicaciones para realizar el RCP. Miren, de las últimas revisiones es el apnea o el gasping, una frecuencia cardíaca menor de 100, y lo ultimito que es, ¿no? Es una saturación. Si la saturación tiene valores menores, ¿no? Al 100%, pese al oxígeno a flujo libre, ahí hay que darle BPP. Sin dudar, hay que darle BPP. Estas imágenes, estos son los dispositivos con el cual damos ventilación a presión positiva. El famoso Ambú, la primera imagen, la famosa bolsa de anestesia, ¿no? La segunda imagen, la tercera imagen, la pieza en T, o llamado también neopuff, o lo último que es el neotin, que es un circuito de reanimación neonatal, que también tiene la pieza en T, pero esta garantiza el control de la presión inspiratoria máxima, llamado PIP, y de las presiones positivas al final de la expiración, el llamado PEP. Este equipo, lo ultimito, es un equipo que se usa tipo Neopuff, pero que es desechable y que es decir, que se usa solo una sola vez, ¿no? Pero que es muy recomendable en estos últimos estudios revisados. Ahora,
¿cómo se prepara para comenzar una ventilación a presión positiva? Es importante que miren las imágenes, cómo está la posición. Ya hemos hablado cómo tiene que estar el neonato, no tiene que estar en hiperextensión, tampoco en flexión, sino en una posición de olfateo que nos permita tener buena visualización para poder realizar el RCP o una intubación adecuada. Esta es la posición, cómo se debe de recibir al paciente para una ventilación a presión positiva, con una máscara que esté cubriendo lo que es nariz y boca, ni muy grande ni muy pequeña. Podemos ver ahí en las imágenes cuál es anatómicamente que le calce al neonato, que no esté por encima cubriéndole todos los ojitos o solamente cubriéndole ojos, nariz. Todo lo inadecuado está en la imagen y lo correcto es a la derecha. Miren, estas son las técnicas para sostener las máscaras faciales según las últimas revisiones. ¿Y cómo sostenemos la máscara facial? Se puede tener o se puede sostener idealmente con el pulgar e índice arriba y los demás dedos levantados, levantando la mandíbula. Esos son los dos puntos arriba, ¿no? O puede ser también la técnica de la araña, o la técnica de la araña, como podemos ver los dedos separados, pero teniendo un buen sellado con la mascarilla, ¿no? También cuando las dos manos, esta última, la de las dos manos, esta es la más adecuada, pero el tema es que se necesitaría una segunda persona para que apoye en dar la frecuencia respiratoria, aquí en la parte superior definitivamente, ¿no? Esta técnica es la ideal y la que promocionan en lo último consenso de reanimación. Como lo mencioné, es mucho más segura, es mucho más efectiva, pero se requiere de dos personas para que sea exitoso esta técnica. ¿Qué concentración de oxígeno debe utilizarse para comenzar la ventilación a presión positiva? ¿No? Miren, ¿a qué concentración de oxígeno debemos de darle al paciente? Si el paciente tiene más de 35 semanas, darle oxígeno para reanimación con el 21% al aire ambiente es lo importante. Si el paciente tiene menos de 35 semanas, la reanimación se empieza entre 21 y 30%. Se coloca el flujómetro, ¿no? Podemos observar ahí en la figura 4.16, se coloca el flujómetro a 10 litros por minuto y vamos viendo la saturación objetivo. Por ejemplo, si el bebé se estresa y habitualmente la reanimación nos damos cuenta todo el equipo está alborotado en la reanimación, pero nos damos cuenta entre el minuto 3 y 5 y ya va una reanimación avanzada, pues en esa reanimación avanzada, entre el minuto 3 y 5, pues él tiene que estar saturando 80-85. Ojo, no tiene que estar saturando 100%. Recordemos que el bebé, después de estar haciendo una reanimación avanzada, tiene que tener su tiempo de estabilización hemodinámica. ¿Y cuál es al respecto la evidencia de esto? Pues, ¿cuál es el nivel de evidencia del oxígeno? Pues el oxígeno al 21% en 35 semanas o más tiene buena recomendación, como podemos ver en la imagen, pero si iniciamos con oxígeno al 100%, ojo, incrementa la mortalidad. Y esto lo dicen dos metaanálisis. ¿Y qué hay de los menores de 35 semanas? Pues el oxígeno de 21 a 30% tiene muy buena recomendación. ¿Qué frecuencia de ventilación debe usarse durante la ventilación a presión positiva? Miren, ¿con qué frecuencia, no, ventilamos al paciente? ¿Cómo saber? Es decir, si es que le estamos dando BPP, ¿con qué frecuencia se hace? Ahí está, se da de 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿Y cuál es el ritmo que se nos enseña? Pues miren, respira 2-3, respira 2-3. Es decir, respira, aprietas la bolsa autoinflable o oprimes el ambú. Y 2-3 sueltas. Ese es el ritmo de dar la respiración con BPP. Lo repito, respira 2-3, respira 2-3. Es decir, respiras, aprieta la bolsa autoinflable o deprimes el ambú y 2-3 sueltas. Ese es el ritmo de dar la respiración con BPP. Ahora, ¿cuánta presión se debe utilizar para comenzar la ventilación a presión positiva? Miren, si cuánto de frío se debe de dar,
ya sé cuál es el ritmo, ya sé cuánto de fío debo de darle, ya revisamos cuánto de fío le debo de dar, ya revisamos cuánto es el ritmo, y la tercera pregunta es cuál es la presión que tengo que darle. La Academia Americana de Pediatría dice que usemos entre 20 a 25, pero los europeos son más específicos, señalan que iniciar, ¿no?, entre 30 en recién nacidos a término y con 25 en recién nacidos prematuros. Y esto lo cuadramos o graduamos en el NeoPAF. El PEP, ¿no? El PEP lo podemos graduar ahí en la imagen derecha y el PIP en el reloj, ¿no? El PIP en el reloj. ¿Y cuál es el PEP que sugiere para reanimación la Academia Americana de Pediatría? Sugiere empezar con 5 centímetros de agua, mientras que los europeos sugieren empezar entre 5 y 6. Ojo, empezar significa que no nos tenemos que quedar ahí. Podríamos subirle el PEP y el máximo también del PEP que utilizamos, ¿no? Que es 8, y eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo evaluar la respuesta del bebé a la ventilación a presión positiva? Miren, este cuadrito, todo está en el libro de reanimación neonatal, salvo algunas revisiones de los artículos, todo está ahí evidenciado. ¿Cómo evaluamos si estamos haciendo una buena ventilación a presión positiva correcta o estamos haciendo las cosas bien? Evalúa la frecuencia cardíaca. A los 15 segundos, ¿no? Si estás dando ventilación a presión positiva, evalúa la frecuencia cardíaca, evalúa si el tórax se está expandiendo, si la frecuencia cardíaca está aumentando, continúa dándole BPP, ¿no? Las cosas van bien, si la frecuencia cardíaca no está aumentando, pero el tórax o el pecho se eleva, lo que tienes que hacer es dar BPP, dar ventilación a presión positiva, acomodar las cosas para que el pecho, ¿no?, se expanda. Y el tercer escenario, si esto no está aumentando la frecuencia cardíaca y aparte no está expandiendo el pecho, estás haciendo algo mal. Por tanto, revisar o realizar los pasos correctivos de la ventilación con presión positiva, el famoso Mr. Sopa. Si es que ahora, después de haber realizado una segunda evaluación de la frecuencia cardíaca, verificar la frecuencia cardíaca del bebé después de 30 segundos de ventilación que insuflan los pulmones, ahora después de estos 30 segundos vuelve a hacer la segunda evaluación. ¿Y esto en qué consiste? Si ya está moviendo el pecho porque estamos haciendo las cosas bien, evalúa la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está en 100, en adelante, estamos yendo bien. Esperemos que el bebé también se recupere, pero si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 99, revisemos los pasos correctivos del Mr. Sopa. Pero si está expandiendo el pecho y han pasado 30 segundos y la frecuencia cardíaca no se eleva por más de 60, ¿no? Por tanto, hay que reevaluar los pasos correctivos, porque lo más probable es que te toque intubar, empezar las compresiones torácicas del paciente, porque ya no estamos subiendo frecuencia cardíaca. Este es el famoso Mr. Sopa, los pasos correctivos para una buena ventilación. Estos son los pasos correctivos de Mr. Sopa, como lo menciono. N de máscara, ajusta la máscara. R, reubica la vía aérea. La D, pero antes de esto, una vez reubicado la vía aérea, da 4 a 5 respiraciones a presión positiva, y si no mejora, utiliza la succión, solo recuerda, si es necesario. Y la O, de abrir la boca, si no mejora, de 4 a 5 respiraciones con presión positiva, ¿no? Esto es importante mencionarlo. Y si es que sigue sin mejora el recién nacido, utiliza la P, que es presión, y la presión se aumenta entre 5 a 10 centímetros de agua. Recordar que empezamos entre 20 y 25 y lo podemos aumentar hasta 40 centímetros de agua. Si definitivamente no mejoró y le estás dando 4 a 5 respiraciones en la presión positiva, opta por mirar la vía alternativa. Y aquí en la A, la vía alternativa, tienes dos opciones, dos formas de mirar la vía aérea. O intubas al paciente o le colocas una máscara laríngea. Y esto está evidenciado en estas literaturas que estoy colocando. Bien, aquí está la bolsa autoinflable, el ambú, que nos sirve para el CPAP. Esta es la bolsa de anestesia. Recordar que tiene que haber un sello hermético para que se infle la bolsa, si no nos sirve. Y en esta
en la reanimación en T, tenemos la pieza en T, que al parecer es el mejor dispositivo según las evidencias de los metaanálisis, incluyendo para la ventilación a presión positiva. Hay una revisión del 2020 que dice que es el mejor dispositivo y es tan así que podría disminuir la displasia broncopulmonar. Imagínense si reanimas al niño y ya impactas en la displasia broncopulmonar, tiene un buen futuro ese neonato. Aquí es cómo gradúas o cómo cuadras el PEP y el PIF, ¿no? Recuerda, el pico en el NeoPAF, en la B, ¿no? Y el PEP en el NeoPUF. La sonda orogástrica. Debemos de colocar sonda orogástrica, colocarse a los 2 minutos de iniciada la ventilación con presión positiva durante la reanimación. Dice la evidencia. Y recuerda, cuando estás dando ventilación a presión positiva y han pasado 2 minutos, tienes que colocarle una sonda. ¿Por qué? Porque empieza a inflarse el estómago del bebé, por tanto hay retención de aire y esto no es favorable para tu reanimación. Aquí la intubación endotraqueal. Ahora toca intubar al paciente. Pues bien, veamos la intubación. Recordemos que la longitud de la tráquea en un recién nacido a término es 5 a 6 centímetros, ¿no? Siempre términos, solo 3 centímetros, y en los pretérminos solo 3 centímetros. Eso es importante. A términos 5 a 6, pretérminos 3 centímetros. Entonces tenemos que escoger el tubo ideal para cada recién nacido, y esto todos lo sabemos. En niños menores de 1000 gramos es 2.5, entre 1000 y 2000 es de 3. ¿No? De 2.000 a 3.000 es 3.5 y más de 3 kilos es de 3.5 a 4. Ahí vamos. Para una buena intubación es importante la preparación y para eso es importante monitorizar al paciente en todo momento. No es opción, ojo, se tiene que monitorizar al paciente en este tipo de eventos. Se usa una hoja de laringoscopio, ¿no? Lo que se recomienda son las Miller, y las curvas no, ojo, las Macintosh no, porque esas no son ideales, dañan al bebé, ¿no? La doble 0 para menores de 1000 gramos y prematuros para menores de 1000 gramos, la 0 para pretérminos y la 1, ¿no? A término. Es importante que haya alguien que lidere el grupo de reanimación. Alguien tiene que mantener la serenidad y la tranquilidad para que haya una buena reanimación neonatal, para que haya una buena intubación. Y para eso tenemos 30 segundos. Por eso es importante la designación en el grupo. Todos tienen que tener la misión, todos tienen que tener sus obligaciones y saber cuáles son sus obligaciones. Pero aquí hay algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene 3 o más intentos de la intubación fallida, ¿qué le pasa a los recién nacidos prematuros extremos? Pues incrementa 28 veces el riesgo de hemorragia intraventricular. Esto hay que tomarlo en cuenta. Si estamos observando más de 3 intentos fallidos, ese neonato va a terminar con hemorragia intraventricular. Bien. Es importante, si es que vas a intubar, proporcionemos oxígeno a flujo libre. Miren ahí en la revisión realizada de este metaanálisis de Cochrane, no muestra en realidad que debamos de darle evidencia de oxígeno a flujo libre, ¿no? Cuando se intuba, pero es lo que se está practicando. Y aquí muestro la imagen. Esto es lo ideal. Ver las cuerdas vocales para que se pueda realizar una intubación sin dificultad. Podemos apreciar eso en esa imagen. Ahora, si la pregunta es, ¿cuál es la profundidad de inserción del tubo orotraqueal? O sea, ¿cómo confirmar si el tubo endotraqueal está en tráquea o no? ¿Qué tanto insertamos o la profundidad del tubo endotraqueal? Pues miren, hay un metaanálisis de 2020 que no existe método ideal para saber cuál es la profundidad, ¿no? del tubo endotraqueal. Entonces, debemos coger las dos alternativas que nos dan en los consensos. ¿Cuál es lo primero? Lo primero es el peso más 6.
¿no? Y lo segundo es la versión del 2015. La versión del 2015 dice que es la distancia desde el tabique hasta el trago, más 1 centímetro. Pero ahora, ¿cómo saber si vamos bien o hemos intubado realmente bien? Pues la frecuencia cardíaca va a mejorar al auscultar ruidos, no va a haber distensión gástrica, incluso hay vapor condensado. La mala noticia en esto es que Cochrane en el 2018 mencionó que no existe el método ideal para saber si está bien intubado. Por eso es importante la monitorización con el EKG. Miren, ni siquiera el CO2, como muestra la figura y este estudio también, ni siquiera el CO2 exhalado, a pesar de que pudo haber cambiado el color, para el cual es importante si es que estamos o no correctamente intubado el recién nacido, ¿no? Aquí en este artículo de 2019, ¿no? Ni siquiera la capnografía en recién nacidos prematuros en shock puede tener muchos falsos positivos. No lo menciona. Antes sí, pero ahora no. Con estos últimos estudios, ni siquiera eso nos garantiza que estemos con una buena intubación. El EKG, fundamental. Ahora, ¿qué pasa? No pudimos intubar. Fue 3 intentos, no pudimos intubar. Vamos a dejarlo al recién nacido que se muera. Hay que buscar alternativas. Y aquí nos presentan estos últimos consensos, nuevas alternativas, la máscara laringea. Si no pudiste intubar, pues tienes una opción que es la máscara laringea. Son una muy buena opción. Estas se usan en Mr. Sopa cuando no puedes intubar o en anomalías congénitas de paladar o boca o en niños con síndrome de Down o con macroglosia idealmente. Aquí hay miren, una revisión interesante en un journal de 2020, recordar que la máscara laringea no sirve para aspirar meconio, ojo, tampoco se aspira ahora en el último consenso, ya lo dijimos, no se aspira. Y esta es la revisión de Cochrane, el del 2018, que se puede utilizar esta máscara laringea en niños mayores de 1.500 a 2.000 gramos en adelante, ¿no? Y la mascarilla laringea es la número 1. ¿Qué problemas debe considerar si el estado del bebé empeora después de la intubación endotraqueal? Esa es importante. Así como Mr. Sopa te aprendiste, apréndete dónde. Intube al niño y a pesar, o sea, ya intubaste al niño, ¿no? Ya intubaste al niño y a pesar de que no hay buena respuesta, el niño no mejora, entonces realiza dónde. Mira si el tubo se desplazó o se salió. La D, desplazamiento o tubo se salió. La O, si el tubo está obstruido con secreciones. Es importante esto. La N, descarta neumotórax. Y la E, verifica si tu equipo realmente funciona. A lo mejor es tu equipo. ¿Cuál es el grado de evidencia frente a esto? Aquí está la evidencia. La ventilación con presión positiva esta es la evidencia de la ventilación con presión positiva, tiene un respaldo fuerte, significa que hay que hacerlo en el momento que hay que hacer la presión, el BPP. ¿No? Y las presiones y el PE, la respiración por minuto y el tiempo inspiratorio tiene una recomendación moderada. ¿Qué significa? Que hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Que si la presión es excesiva, no tiene que utilizarse. ¿Por qué? Porque esta es dañina y sabemos que las insuflaciones sostenidas dañan. De 20 a 25 durante 5 a 6 segundos, eso abre y recluta todos los alvéolos teóricamente. Pues hay una revisión de un metaanálisis de 2020 en JAMA y Pediatrics, que determina que las presiones sostenidas no deberían de ser utilizadas. ¿Por qué? Porque esto incrementa el riesgo de mortalidad en menores, sobre todo en prematuros. Y el CPAP tiene nivel de evidencia moderada, es decir, hay que usar el CPAP, que es importante. No hay que optar primero por la intubación. Hay que hacerlo cuando se tiene que hacer, pero hay que optar o hay que buscar la alternativa del CPAP. Bien, empecemos con las compresiones torácicas. Estamos aquí, tenemos una frecuencia cardíaca menor a 60, compresiones torácicas. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 60 y si en ese momento no lo has intubado, hay que intubarlo, ¿no? Y empezar las compresiones torácicas, coordinar las compresiones torácicas con ventilación a presión positiva e iniciar el oxígeno al 100%. Recordar que empezamos con 21 o con 21 a 30.
hay que monitorizar al paciente. Bien. ¿Cuál es la técnica para hacer las compresiones, ¿no?, torácicas? La técnica ideal es la de los 2 pulgares. Tomas los 2 pulgares, deprimes el esternón, rodeas con tus otros dos dedos el dorso del bebé y sostienes la columna. Hay 2 metaanálisis del 2020 y el 2019 que nos señala que es el mejor método, pero también está el método de los 2 dedos, y ahora están saliendo estos métodos últimos, que están ahí en la figura con los guantes morados, pero que todavía no tiene una evidencia fuerte, pero que están saliendo y hay que leerlos, pues esos artículos puede ser que tengan. Bien, recordar el sitio de realización, recordar siempre dónde debo de hacer las compresiones torácicas. Recordar que las compresiones se realizan entre el apéndice cifoide y una línea imaginaria, trazada entre los pezones como tal y muestra la imagen. Asimismo, ¿qué tan profundo se comprime el pecho? ¿No? La profundidad de las compresiones debe de ser de 1/3 del diámetro anteroposterior, y recordar siempre relajar para permitir que vuelva a llenarse el corazón. Eso es fundamental. Recordar también que los dedos no se retiran. Cuando uno realiza RCP, los dedos no se deben de realizar, no se deben de retirar. ¿Por qué? Porque esto es un método fallido, aparte que se corre el riesgo de que el neonato fallezca. Miren, ¿cuál es la frecuencia y la coordinación para realizar el RCP? Recordar la frecuencia y la coordinación. ¿Cuál es el ritmo? 1 y 2 y 3 y ventila. Es decir, a ver, 1 y 2 y 3 y ventila. Es decir, 1 comprimes, 2 comprimes, 3 comprimes y ventilas. Ese es el ritmo. Lo repito. 1 y 2 y 3 y ventila. Es decir, 1 comprimes, 2 comprimes, 3 comprimes y ventilas. Ese es el ritmo adecuado cuando hay la frecuencia y la coordinación. Miren, aquí hay una revisión de 2021 de Icon Kim. Es una relación 3:1, de no hacerlas con ventilación, sino con insuflaciones sostenidas en recién nacidos satélites. ¿Por qué? Porque recuerden, las insuflaciones sostenidas en prematuros no, porque causa hemorragia intraventricular, lo vuelvo a repetir. Pero en los recién nacidos a término, y reduce el tiempo de circulación, es ideal porque reduce el tiempo de circulación espontánea, ¿no? Y esto mejora la mortalidad en estos neonatos. Han visto el cambio que hay en los prematuros, no es bueno, pero en los atérminos las insuflaciones sostenidas sí están respaldadas. Aquí tenemos las evidencias. En la evidencia sabemos que en las compresiones tienen buena evidencia de oxígeno al 100% en una reanimación. Es cierto que hasta Cochrane lo dijo, ¿no? La relación 3:1 tiene buena recomendación y hay que utilizarlo las dos. Y durante las compresiones es importante un monitoreo en el EKG. En toda la exposición es el EKG. El EKG es importante, fundamental. Bien, estamos llegando casi al final de la exposición. Hablemos sobre el uso de los fármacos. En este caso, debajo de 60, a pesar de las compresiones realizadas, ¿cuándo debemos de optar por adrenalina en sí? Utilizamos los fármacos cuando nuestra frecuencia cardíaca persiste por debajo de 60. A pesar de las compresiones realizadas, si persiste, hay que considerar la adrenalina, y si sigue, evalúe. ¿Por qué? Porque puede haber hipovolemia, puede haber neumotórax. Es importante, fundamental, ¿no? Tener ojos muy conocedores, tener esa experiencia para poder diferenciar. Los recién nacidos, en 1 minuto que no actuemos, fallecen. Esto es establecer un acceso intravenoso, lo pongo solo a manera de revisión. Canalizamos la vena umbilical, que es lo apropiado para una reanimación, para un RCP. Ahí están todo lo que se necesita para realizar un catéter umbilical, ¿no? Tanto materiales y tanto equipos. Ahí estamos señalando, recordar que son 2 arterias y una vena. 2 arterias y una vena. ¿Ven?
Y lo otro es hablar sobre la adrenalina o la epinefrina. Recordar que la forma de colocar adrenalina, que tenemos que utilizar una llave de 3 vías para que todo sea aséptico y no se contamine. En estas últimas revisiones, ¿no?, que han aparecido en el 2019, se habló mucho sobre la adrenalina y menciona que utilizamos 1 en 10. ¿Qué significa 1 en 10? Cogemos una ampolla, toda la ampolla, y le agregamos 9 centímetros de solución salina. Al final, ¿cuánto nos queda? Nos queda 10 centímetros. Esa es la que llamamos la concentración de 1 en 10 mil. Lo preferible es colocarlo intravenoso y es una opción el intraóseo o endotraqueal, que también se usa el intraóseo, pero debe ser usado solo por personas expertas porque podemos dañar más, ¿no? Y a través del tubo también en y ahora, si la pregunta es ¿cuál es la dosis? Pues ahora lo han cambiado. Para el 2019-2020, el último consenso de reanimación establece que la dosis inicial en reanimación de adrenalina es 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Hago una preparación en una jeringa de 10 centímetros, de esa preparación se saca 0.2 mililitros por kilogramo de peso para su administración. La dosis para el tubo endotraqueal, ojo, está en 1 centímetro por kilo y se repite cada 3 a 5 minutos. El otro cambio es para barrer la adrenalina a través del catéter central o el intraóseo, se necesita barrer con 3 centímetros de solución salina. Eso es fundamental cuando administramos la adrenalina para que no se quede solo en el trayecto y no llegue al objetivo. Miren, ahí está el resumen de la adrenalina, lo dejo como una revisión y repetir cada 3 a 5 minutos si la frecuencia cardíaca sigue siendo menor de 60 latidos por minuto. ¿Cuándo debe de considerarse la administración de un expansor de volúmenes? Ahí tenemos las indicaciones. Estas indicaciones están en todas las revisiones, incluso en la octava edición del libro de RCP, son fundamentales, darles una revisada. Ahí está la evidencia, el nivel de evidencia, tanto la vena como la ruta intraósea tiene una evidencia muy fuerte. La dosis de adrenalina pasar endotraqueal o intravascular, hay que repetirlo, ¿no? Cada 3 a 5 minutos tiene un nivel de evidencia igual, que es el uso de expansores igual. Recordar que si el paciente tiene un neumotórax, es importante drenarlo. Esa revisión de Cochrane del 2019 compara aguja en el segundo espacio intercostal versus tubo de tórax en el cuarto espacio intercostal con línea axilar anterior. La conclusión es que habría mejoría y menos necesidad de tubos y uno como que directamente con la aguja en el segundo espacio intercostal, ese sería el ideal. Ese es el ideal. Ojo, si lo van a practicar, lo tienen que hacer expertos en reanimación, porque es la vida del recién nacido. Por otro lado, la evidencia por reanimación, si el paciente está asfixiado, necesita estar en hipotermia. Las recomendaciones son fuertes. Mandémoslo al recién nacido a hipotermia y hay que monitorizar, hay que medir al paciente los niveles de glucosa y si el tubo y si el bebé, el recién nacido, estuvo en asfixia o hipotermia, hay que tomar las medidas para su recuperación. Es decir, no hay que dejarlo porque estuvo asfixiado en una hipotermia, ¿no? Hay que manejar, hay que monitorizar. Y esto está en el libro de Accord, en la nueva versión del 2020, les recomiendo que lo den una revisadita también. Reanimación y estabilización de bebés prematuros, es lo mismo que les mencioné, aunque hay que aumentar la temperatura, ¿no? Es fundamental la temperatura, cuidar en los nacimientos de los recién nacidos, fundamental, fundamental. Hay que tener todo precalentado, colocarle los gorritos, lo mismo que inicialmente hablamos, ¿no? Y la ética y cuidado al final de la vida. La no iniciación de RCP es apropiada en quienes, y esto lo mencionan en la última edición del libro de reanimación neonatal, con edad gestacional en menores de 23 semanas o un peso menor de 400 gramos, cuando hay anencefalia, cuando hay trisomía 13 confirmada, ojo, en trisomía 18 ya se. Eso es todo. Muchas gracias.